Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Miguel Áñez. Para los que no lo recuerdan, yo soy yerno del apóstol Wilson Osorio y hoy voy a compartir con ustedes la enseñanza sobre responsabilidad. Como saben, últimamente todos los miércoles y viernes estamos compartiendo una serie de reflexiones y enseñanzas sobre distintos temas. Los últimos han tenido que ver sobre la productividad y hoy os voy a compartir la última enseñanza de esta serie que tiene que ver con la responsabilidad. Ya a partir del viernes empezaremos otra serie de reflexiones, en ese caso basadas en la administración. Bien, antes de continuar quiero saludar a toda mi familia que nos estarán viendo desde Colombia, a doña Elsie, a Tefi, a Victoria, en Chile también, allí están Angélica, Cristian, Samantha, Huguito, Grecia, Salvatore, Salomón y bueno, el resto de familia que tenemos por Estados Unidos, Canadá y obvio aquí en España. También quiero saludar a las iglesias asociadas a esta iglesia, que es la misión cristiana Sendas de Vida en Línea. Entonces quiero saludar a los miembros de la iglesia en Sioux, Iowa, los pastores Douglas Portillo y Juan Lucero, también a los pastores Edgar Mata y Elvira en Casa de Vida en Los Ángeles, y bueno, al resto de iglesias en Guatemala y a todas las personas que nos van a ver a través de nuestras redes sociales. Bien, antes de continuar, lo primero quiero poner este tiempo en oración. Quiero poner este tiempo en manos del Señor, si me acompañan. Señor Dios de la Gloria, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú has reservado para transmitirnos este mensaje, Señor, por la disposición de cada una de las personas que nos van a escuchar. Yo bendigo sus vidas, Señor. También te doy gracias por el tiempo que tú me has permitido a mí para preparar este mensaje. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, y no sea yo el que dé este mensaje, Padre Santo, que tú pongas las palabras, Padre Santo. Espíritu Santo, llévate, Señor, también todo espíritu de distracción de nuestra mente. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender cada uno de los aspectos de este mensaje que tú tienes hoy preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por los medios que tú has puesto a nuestra disposición para poder grabar este mensaje, para poder transmitirlo, para poder compartirlo, Señor, toda la tecnología para ello, Señor, para que el mensaje pueda llegar a todas las personas que tú tengas preparado para ello, Señor. Gracias, Señor, te entrego este tiempo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón. Bien, como les decía, vamos a hablar de responsabilidad. Tengo que confesarles que cuando he estado preparando este mensaje, al principio me resultó un poco difícil, pero luego me gustó mucho porque he podido darme cuenta de lo que tiene la palabra de Dios reservado para nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad. Me explico. Si a cualquier persona que no sea cristiana le preguntamos qué es la responsabilidad o si nos puede dar una definición o hablarnos sobre la responsabilidad, seguro que nos va a decir cosas. Pero es que seguro que esas cosas van a ser, podríamos decir bien, cercanas a la realidad, pueden ser acertadas o aceptables, ¿no? Hasta lo que nos cuentan a lo mejor incluso es acertado y aceptable desde el punto de vista bíblico, ¿no? Pero preparando el mensaje, como les decía, yo me he dado cuenta que la Biblia nos tiene reservado más sobre la responsabilidad, no solo lo que el mundo quiere hacernos creer, que es la responsabilidad. Como venimos diciendo también en esta serie de enseñanzas, no nos tenemos que quedar muchas veces con lo que el mundo nos quiere hacer pensar. Hace unas semanas yo mismo les compartía sobre los parámetros y expectativas y ahí aprendimos que nosotros tenemos que vivir en base a unos parámetros y expectativas, pero no los parámetros y expectativas que el mundo quiere hacernos creer, o sea, lo que el mundo quiere hacernos creer que es bueno y malo, sino que para nosotros los parámetros que gobiernan nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios y las expectativas, todas esas promesas que hay en la palabra. Pues con la responsabilidad nos va a pasar algo parecido. Vamos a ir compartiendo varios versículos, como siempre, para que la enseñanza sea en base a la palabra. Pero bueno, hay un primer versículo que lo hemos tomado como base para esta enseñanza, que es Proverbios 25:13. Ahí lo pueden leer. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían.
pues el alma de su Señor da refrigerio. ¿Qué quiere decir este versículo? El tiempo de la siega es un tiempo de calor, ¿no? Es un tiempo en el que cualquier descanso, cualquier refrigerio es bienvenido y bien agradecido, ¿no? Entonces el proverbio está comparando este hecho, es decir, está comparando el hecho de recibir refrigerio en tiempo de calor con servir de forma diligente, ¿no? Porque lo compara con ese mensajero fiel, que su señor, mientras ese mensajero está haciendo el trabajo, su señor está descansando tranquilo porque ese mensajero va a hacer bien el trabajo, ¿no? O sea, lo va a hacer de forma, ¿cómo? De forma responsable, ¿no? Em, Eso es lo que quiere decir este versículo, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a intentar, en base a la palabra, ver qué es la responsabilidad, o ver cómo nosotros, como cristianos, nos tenemos que comportar de forma responsable, ¿no? Para ir más allá de lo que, como siempre, de lo que el mundo quiere hacernos ver, ¿no? Y para ello vamos a ir siguiendo, voy a intentar explicarlo de la siguiente forma, vamos a ir viendo diferentes etapas de aspectos a tener en cuenta para llegar a poder comprender cómo es comportarse con responsabilidad de acuerdo a la palabra. Bien, lo primero es que vamos a estudiar eh, eh, qué tiene que ver la responsabilidad con nuestra identidad, es decir, con quiénes somos nosotros, ¿vale? Eh, Porque es muy importante saber quiénes somos nosotros para que las decisiones que tomamos o los hechos que hacemos de una forma responsable estén marcados por quiénes somos nosotros, para que ese ejercicio de la responsabilidad lo hagamos de forma correcta. Entonces quiero poner mi ejemplo personal para que pues, nadie se vea aludido, ¿no? Miren, yo en mi tiempo de trabajo yo me dedico a la tecnología, yo soy arquitecto de software, ¿no? Y como tal, pues se pueden imaginar, yo me dedico a desarrollar plataformas para las empresas que nos contratan, soluciones software, aplicaciones, etcétera, ¿no? Siempre orientado a dar un mejor servicio al negocio de estas empresas, un mejor servicio a sus clientes, un servicio más cómodo, más rápido, más seguro incluso, ¿no? Pues nos dedicamos a digitalizar procesos de las empresas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, porque si alguien me preguntase, Miguel, ¿tú qué eres o quién eres? Y yo respondiese con la perspectiva del mundo, yo diría, pues yo soy Miguel Ángel Miguel Áñez, soy arquitecto de software, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, y entonces como tal, seguramente mi responsabilidad se centre en ir a esa empresa y darle la mejor solución software, ¿no? Pero muchas veces, aunque yo piense que yo, y a veces me ha pasado, que yo con toda la buena intención, voluntad o con esa mejor responsabilidad desde mi punto de vista, yo llego y hago una solución tecnológica, a lo mejor dentro de la propia empresa me pueden decir, Miguel, pero es que esa no es la mejor solución. Y a lo mejor cuestionar, incluso alguien pueda cuestionar si he sido completamente responsable en mis funciones como arquitecto de software. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor yo tengo una visión de la empresa más acotada desde el punto de vista tecnológico y a lo mejor un CIO de la empresa o similar puede decirme, Miguel, pero es que tienes que tener en cuenta que este es el plan estratégico de la empresa. Este es el plan financiero de la empresa. Este es el estado de presupuestario de la empresa. Y eso que tú nos propones no está 100% alineado pues, con estos tres planes, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo, como arquitecto de software, que soy, a lo mejor no estoy en la posición de ejercer la mejor responsabilidad para el objetivo de esa empresa. Porque hay otras personas que son otras cosas, para ir hablando bien, que tienen otra identidad dentro de la empresa, que tienen otro conocimiento, palabra importante que vamos a ver hoy también,
que tienen otra visión de la empresa que les hace tomar otras decisiones y por tanto decirme, bueno, todo esto que bajo tu responsabilidad de arquitecto de software mío nos hayas planteado, pues vamos a hacer solo la mitad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con esto quiero decir que es muy importante ser conscientes de quiénes somos para ejercer la responsabilidad de forma correcta, ¿no? Bien, pero esto es el mundo. Vale, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de quién soy yo? Vamos a leer la palabra. Segunda de Corintios 5:17. Mientras lo busco, ¿se imaginan que la Biblia dice que yo soy arquitecto de software? No creo. Bien, segunda de Corintios 5:17. De modo, es un versículo bastante, seguro que casi habrá mucha gente que se lo sepa de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ante la pregunta, si le pregunto a la Biblia quién soy, y la Biblia podríamos decir que responde, eres hijo de Dios. La Biblia no me va a decir eres arquitecto de software. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mi realidad es que soy arquitecto de software, pero mi verdad o la verdad es que soy hijo de Dios. Entonces yo tengo que actuar como tal, porque la verdad está por encima de la realidad. Sobre esto podemos hablar mucho, pero es claro exponer este concepto. La verdad, la Biblia, la palabra de Dios, está encima de la realidad, de nuestra realidad, que es el mundo, lo que vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, yo para actuar con responsabilidad tengo que tener claro que yo soy hijo de Dios. Como soy hijo de Dios, volviendo al ejemplo, yo seguro que voy a tratar de hacer mi trabajo como arquitecto de software con toda la excelencia del mundo. Pero, por ejemplo, como soy hijo de Dios, tengo que tener claro que hay unas prioridades. Primero Dios, luego la familia, cónyuge e hijos, por ese orden, la iglesia, y luego pues el trabajo, por ejemplo, el resto de cosas, ¿no? Entonces, ya sabiendo quién soy yo y que, por ejemplo, me tengo que sostener a esas prioridades, yo tengo que ejercer en mi trabajo, por ejemplo, con responsabilidad, pero atendiendo a esas prioridades, sabiendo que primero está Dios, que luego está la familia, por ejemplo, ¿no? Por tanto, lo que les quiero decir es que la responsabilidad es importante que tengamos en cuenta que la responsabilidad depende de quiénes somos. Y en nuestro caso eh, somos hijos de Dios, en primer lugar, antes de, por ejemplo, pues nuestra ocupación laboral. Bien, bueno, teniendo esto claro, vamos a seguir con los conceptos. Eh, lo siguiente que vamos a hablar es sobre responsabilidad y propósito. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes somos y ahora vamos a saber cómo tenemos que actuar en responsabilidad desde el punto de vista de nuestro propósito. Bien, bien, vamos a volver al ejemplo, a mi ejemplo personal. Soy arquitecto de software. Como arquitecto de software, ¿cuál es mi propósito? Bueno, pues yo tengo claro, o sea, yo tengo que tener claro en mi realidad, en mi mundo, cuáles son los objetivos que a mí me marcan o qué es lo que la gente espera de mí. En mi caso, cuando alguien me contrata como arquitecto de software, yo tengo que tener claro qué están buscando de mí. Es decir, cuál es mi propósito como arquitecto de software, ¿no? Pues bueno, pues hacer un diseño tecnológico lo más acertado posible, asegurar la calidad de los desarrollos, asegurar que se usan los estándares adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es mi propósito como arquitecto de software. Y muy importante para ir introduciendo la siguiente idea, tengo que conocerlo, porque si no lo conozco, a lo mejor estoy en dificultades para cumplir con ello y ser responsable con mi propósito, ¿no? Bien, pues nuevamente vamos a irnos a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de nuestro propósito, ¿no? Y para ello, ya sabemos que no va a decir la Biblia que mi propósito es hacer mi trabajo de arquitecto de software con calidad. Entonces, vamos a ver en Efesios 2:10 que nos dice acerca de nuestro propósito. Porque somos hechura suya. Primera palabra, primer concepto importante. Tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto ya es clave.
tenemos su identidad y fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que antes de que nosotros naciésemos, Dios ya nos había dado a cada uno de nosotros un propósito. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro propósito. Dios a nosotros, eh, como dice su palabra, antes de nuestro nacimiento ya tenía un propósito reservado para nosotros. Si reflexionamos un poco, nosotros estamos aquí en este tiempo para algo. Eh, perdón, perdón. Nosotros estamos aquí en este tiempo, como les decía, para algo. Yo puedo pensar, Dios me trajo a este tiempo para que yo fuese arquitecto de software y hiciese no sé qué solución informática o tecnológica para no sé qué empresa. Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero como una parte muy pequeñita de mi propósito, a lo mejor él quería que yo apoyase para que la vida de las empresas y de los clientes de las empresas fuese mejor, más óptima, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Dios me trajo a este tiempo para, entre otras cosas, predicar su palabra, para que viesen el amor de Dios en mí o en nosotros, eh, para no estar personalizándolo todo en mí, para que cuando la gente me mire o nos miren vean algo diferente, porque la gente puede mirarme a mí y decirme un arquitecto de software. Y si estamos en la oficina, a lo mejor ve al lado y dice, anda, otro arquitecto de software. Pero lo que la gente tiene que ver en nosotros es algo diferente, tiene que ver ese amor de Dios en nosotros. Porque a lo mejor, y según esto que voy a decir, a lo mejor os ha pasado alguna vez, la gente ve algo diferente en nosotros, y en alguna conversación nos dicen, oye, veo algo diferente en ti, ¿tú qué tienes? Ya tenemos la oportunidad para predicarles el Evangelio. Ese es, entre otros, nuestro propósito. Y en eso es en lo que tenemos que ser nosotros responsables. También en el propósito del mundo de hacer bien nuestro trabajo, por ejemplo, basado en el ejemplo que estamos poniendo, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro primer propósito, nuestro propósito en Dios, nuestro propósito en Cristo, como hemos leído en Efesios. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero que nos fijemos en otro pasaje de la Biblia para terminar de entender bien esto del propósito y la responsabilidad, que es Mateo 4 del 3 al 9. No se lo pongo porque es muy largo y bueno, lo pueden leer más tarde, pero bueno, ahí es donde perdón, donde se relata el pasaje en el que Jesús fue tentado por Satanás en hasta 3 ocasiones en el desierto. Pero Jesús no cedió a la tentación. ¿Por qué? Porque Jesús tenía claro cuál era su propósito aquí, en la tierra. Venir a morir en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación, sanidad, victoria sobre la muerte, victoria sobre Satanás. ¿eh? Él tenía perfectamente claro ese propósito y en su responsabilidad con ese propósito, obviamente, no cedió a las tentaciones de Satanás. ¿Qué hubiese pasado si Dios se llega a tirar por si Jesús se llega a tirar por el precipicio? No sé, a lo mejor no estaríamos aquí. Entonces, tenemos que tener muy claro, y el ejemplo lo tenemos en Jesús, que tenemos que ser responsables en nuestro propósito en Cristo. Bien, yo creo que esto se va poniendo medio interesante, medio difícil, en el sentido de que para ser responsables ya tenemos que saber quiénes somos. Para ser responsables tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Ya tenemos que saber muchas cosas y esas cosas no podemos salir a la calle a preguntarlas. Tenemos que estudiarlas en la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues el siguiente punto que tenemos que quiero compartir con ustedes es responsabilidad y conocimiento. Es lo que les decía, tenemos que tener conocimiento de las cosas para ser responsables. En derecho, yo no soy un experto ni mucho menos en derecho, pero en derecho a veces se suele usar, creo, una frase que es la falta de conocimiento no exime de la responsabilidad. Puede ser algo así. Eh,
puede ser verdad en ese ámbito de la vida, pero en esta enseñanza a mí me gusta transmitiros que, vale, podemos aceptar eso que acabo de decir, pero bueno, no es mejor tener el conocimiento para que no se nos aplique esta frase, es decir, y teniendo el conocimiento actuemos de la forma responsable y correcta. Es decir, es importante tener ese conocimiento. Si volvemos al ejemplo que estoy usando para esta enseñanza, yo como arquitecto de software, para poder ejercer de forma correcta como arquitecto de software, me tuve que formar en su momento, tuve que estudiar. La experiencia por el camino también me ha ido dotando de conocimiento adicional y por tanto pues yo pues tengo ese conocimiento que me permite ejercer de forma, pues bueno, vamos a pensar que responsable eh, en mi labor. Pues entonces esto es lo mismo para ejercer nuestra responsabilidad en Cristo. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos quedar cuando cada uno hemos tenido un encuentro con Dios y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, como ya. He aceptado, he hecho la oración de fe, en ese momento somos bebés espirituales. Nosotros tenemos que buscar más de Dios, tenemos que adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Eso cómo lo adquirimos? Leyendo, meditando y estudiando la Biblia. Tenemos que usar todas las armas que nos da Dios, que nos da Jesús para eso. Tenemos que orar todos los días, tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que declarar palabra de fe, tenemos que usar el nombre de Jesús en nuestras oraciones, tenemos que usar muchas cosas eh, para buscar ese crecimiento espiritual y poder, por ejemplo, saber cuándo nos habla nuestro espíritu, cuándo nos habla el Espíritu Santo, para poder distinguir cuándo esos pensamientos, por ejemplo, perdón, esos pensamientos que nos puedan venir a la cabeza, cuando vienen de Dios o cuando vienen del Espíritu Santo, de nuestro espíritu, y no cuando vienen, por ejemplo, según qué personas, en qué circunstancias, cuando vienen del enemigo. Todo eso necesita un entrenamiento, ese crecimiento espiritual, y eso no lo vamos a obtener por ciencia infusa. Tenemos que conocer la palabra, meditarla, estudiarla. Pero es que además tenemos un mandato para ello. En Efesios 6.1, el apóstol Pablo, en Hebreos 6.1, el apóstol Pablo nos dice, perdón, no voy a leer entero porque para ver este mensaje entero tendríamos que leer el 2 y el 3 también, entonces me voy a quedar con la primera parte, ¿vale? Que dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Bueno, hasta ahí. O sea, aquí lo importante es que el apóstol Pablo nos está diciendo, no os quedéis en las enseñanzas elementales. A avanzar hacia la madurez. Esa madurez es la madurez espiritual. Si leyésemos otras versiones, veríamos que hablan exactamente de crecimiento espiritual. Pues eso es lo que les digo. Tenemos, para poder ejercer con nuestra responsabilidad en los hechos y en las acciones que hacemos de forma correcta, desde el punto de vista del Evangelio y ejercer nuestra responsabilidad correctamente en Cristo, tenemos que tener ese conocimiento que nos da el estudio de la palabra. Bien, siguiente aspecto. Cuando alguien sabe quién es, cuando alguien tiene claro su propósito y además tiene el conocimiento amplio y la madurez suficiente de la palabra, ya podemos estar seguros que esa persona va a actuar de una forma altamente responsable, ¿vale? Pero ahora llega el momento de ver el siguiente aspecto, que es responsabilidad y autoridad, ¿vale? Llegados a ese punto ya podemos actuar de forma responsable, pero hay que actuar de forma responsable con autoridad. Pero esa autoridad no la tenemos que entender como yo estoy encima de otro, yo delego tareas a otro. No, la autoridad en Cristo funciona como un poder delegado, sometido a Dios y a su palabra, ¿no? Y en la palabra podemos encontrar distintos ejemplos sobre los dos tipos de autoridad que tenemos que tener claro. El respeto a las autoridades naturales y el respeto a las autoridades espirituales.
Si repasamos la historia en Lucas 7 del 1 al 10, tampoco se la pongo porque es muy larga, apúntenlo y luego la leen. En Lucas 7 del 1 al 10 se habla sobre la historia del centurión romano, que le pidió a Jesús sanidad para su siervo. Y Jesús incluso creo que hasta se sorprendió de la fe que había encontrado en ese centurión. Y cuando le pregunta al centurión que por qué tanta fe, el centurión más o menos le da el mensaje de porque él es un hombre sujeto a la autoridad. Y él está acostumbrado a que cuando la gente que está a su cargo reciben una orden por parte de su parte, eso se va a cumplir. Y que de igual manera él sabe que si Jesús daba la orden de sanidad sobre su siervo se iba a sanar. Con esto lo que les quiero decir también es que nosotros tenemos la responsabilidad de respetar a nuestras autoridades, las naturales también. Y esto lo tendremos claro cuando sepamos quiénes somos y cuál es nuestro propósito, como decíamos antes, y cuando seamos maduros espiritualmente. Entonces no cuestionaremos las autoridades naturales que tenemos y respetaremos su autoridad, y eso nos llevará también a ejercer con responsabilidad. Pero lo mismo con con las autoridades, el respeto a las autoridades espirituales. En 1 Samuel todos conocemos la historia del rey Saúl y del rey David, la oportunidad que tuvo el rey David de matar al rey Saúl porque lo estaba persiguiendo el rey Saúl para matarle, ¿no? Pero el rey David actuó con la responsabilidad que tenía como hijo de Dios. Esa era la identidad del rey David y el rey David la conocía. Y por pleno conocimiento en la palabra de Dios, él no podía tocar al ungido por Dios en ese momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros también alcancemos esa madurez espiritual, también sabremos actuar en responsabilidad según la autoridad de Cristo con nuestras autoridades espirituales. Bien, y ahora sí, cuando lleguemos a ese punto, último concepto de esta enseñanza es responsabilidad y mayordomía. Porque cuando lleguemos a este punto de responsabilidad y de conocimiento de la palabra de Dios de lo que significa responsabilidad, haremos las cosas por el bien de hacerlas, por el amor a los demás, por el amor a Dios, sin buscar nada, nada a cambio y sin buscar perdón, nuestro beneficio personal, simplemente porque viviremos en la responsabilidad de Cristo, y esto nos convertirá en auténticos servidores. Jesús fue un auténtico servidor, porque sin necesidad vino a este mundo y se hizo hombre para servirnos y para morir por nosotros. Entonces esa actitud es el punto máximo para mí, más alto de la responsabilidad. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la máxima responsabilidad que podemos tener es servir a los demás, y que para llegar a ese estado primero tenemos que saber que somos hijos de Dios, que tenemos en Cristo un propósito diseñado por Dios, que tenemos que buscar nuestro crecimiento espiritual para tener conocimiento de la palabra, y eso nos permitirá actuar en responsabilidad según nuestra identidad y nuestro propósito. Bien, hasta aquí el mensaje, espero que les sirva, espero que les haya gustado. Como les decía, el siguiente mensaje será por parte de mi cuñada Angélica, y empezaremos con la serie de administración este viernes. Vamos a hacer una oración de despedida. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias por este mensaje, Padre Santo, que te pedimos que sea una semilla, Señor, que caiga en buen terreno, Padre Santo, para que fructifique en nosotros, Señor, y que nosotros podamos actuar, Señor, con responsabilidad, Padre Santo, en cada acción que hagamos en nuestra vida, Señor, sin olvidar que somos tus hijos, Padre Santo. Espíritu Santo, muévenos, Señor, motívanos a que estudiemos la palabra, Señor, a que crezcamos espiritualmente, a que busquemos nuestro propósito, Señor, y a que luchemos para cumplirlo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las personas que pueden escuchar este mensaje. Yo te pido que bendigas sus vidas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por
por usarnos, te doy gracias por este mensaje que tú has compartido con nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, antes de irnos, les quiero animar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aquí tienen las referencias. En nuestro canal de YouTube, Misión Cristiana Sendas de Vida, pueden encontrar todos nuestros servicios, todas estas reflexiones y todas estas enseñanzas. También servicios de las iglesias asociadas. En nuestra página de Facebook, Sendas de Vida en línea, además de todo este contenido, pueden ver devocionales diarios, versículos diarios. En nuestro grupo, en el grupo del pastor, en Facebook también, del pastor Wilson Osorio, pueden pedirnos oración, pueden pedirnos consejería. Y en nuestro Instagram, Misión Sendas de Vida, pues también pueden ver contenido más orientado a pequeñas píldoras, pequeñas palabras diarias. Y sin más, me despido y espero que les haya gustado el mensaje, y si quieren pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como les digo, para ver este mensaje y otros. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.